y ser primero. ¿Dónde salió esto? Están Bueno, cantando de Rusia, desde Rusia. sí, sí, pero bueno. Amigos, lo que escuchaban no es nuestra nueva cortina, sino que es la cortina del día de la fecha. Tenemos en claro que hoy, 26 de junio del 2018, tanto los que estaban allá, que eran los que ustedes recién escuchaban, ¿no es cierto? Los argentinos, 10.000, 20.000, nadie sabe a ciencia cierta cuántos hay hoy en el estadio, tal vez más. Lo que sí claramente hacen sentir casi ahí en San Leningrado, como le decimos a algunos, mezclando el San Petersburgo con el Leningrado que conocimos, están sintiéndose locales. Es obvio que la abrumadora mayoría de los que están en el estadio son argentinos, como lo han demostrado en las calles del día de ayer y ahí frente al Hermitage, el famoso Palacio de Invierno, que tantos recuerdos y emociones nos causa a quienes hemos estado allí en otras épocas. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI, ya lo saben ustedes, y los acompañaremos palpitando lo que va ocurriendo, como todos los martes de 14 a 16 horas. Obviamente tenemos un programa que ustedes habrán visto, está muy vinculado a lo que está ocurriendo en términos económicos, la centralidad de nuestro programa, que es el comercio exterior, y hemos tenido que hacer una asociación, los que nos siguen en las redes ya lo habrán visto, con el día de hoy, el fútbol, etcétera y demás. Y es así que en esta primera hora habrán notado que yo coloqué, para los que nos siguen en las redes sociales, ¿quién es el Armani del gobierno nacional? ¿No será tarde jugando en cancha del fondo? Y bueno, y anunciábamos esto que solemos denominar editorial. ¿Y por qué? Obviamente, ya tocamos, ¿no es cierto?, en la semana pasada los cambios ocurridos. Obviamente, Dante Sica es el Armani del gobierno nacional. Todo el mundo está pensando que, no diría es una lástima, pero claramente, como siempre ocurre, ¿no es cierto?, igual que en los partidos de fútbol, suele ser contrafáctico hablar de lo que hubiera ocurrido si Armani hubiera atajado desde el primer partido. Aquí es más o menos lo mismo. No podemos decir dónde estaríamos hoy si Sica hubiera estado desde el primer momento en lugar de Cabrera. Es muy posible que no estuviéramos jugando en la cancha a la que yo hacía referencia en el editorial. Es muy posible que no estuviéramos jugando en la cancha del Fondo Monetario Internacional me refiero, ¿no es cierto?, para clarificar. Porque a lo mejor se podrían haber hecho las cosas con una mirada más vinculado a lo productivo, más vinculado a la defensa de las pymes, más vinculado a mercado interno, que a lo mejor, precisamente por no haber caído desde lo que es la concepción, los que conocemos el pensamiento íntimo de Dante Sica, no hubiéramos caído en esa falsa contradicción a la que yo inclusive hacía referencia ayer en un canal de televisión, cuando me preguntaban inversiones o mercado interno. Decíamos por qué o y no y. Más aún avanzábamos en decir no va a haber inversiones si no hay mercado interno. Y entonces es importante decir esto porque notamos mucha gente muy preocupada ahora por los números que se avecinan en términos de inflación y los números que se avecinan en términos de crecimiento, o mejor dicho, de no crecimiento. Porque claramente se han conocido los pronósticos, ¿no es cierto?, que hablan de 3 puntos de inflación para el mes de junio y otros 3 o más para el mes de julio, lo cual claramente ubica la pauta inflacionaria anual superando ya el 30%. Posiblemente se logre dar alguna vuelta de tuerca vinculada a la recesión que frene un poco este tema inflacionario, esta tendencia, y a lo mejor arrime al 30. Pero, digo, centímetros más, centímetros menos, estamos alrededor del 30. Y en términos de crecimiento, ¿qué es lo preocupante?
Ustedes saben, lo dijimos más de una vez, que veníamos con 8, 10 meses de crecimiento continuo y que cuando apareció la corrida cambiaria, pasamos rápidamente al escenario de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Ni bien entramos al Fondo Monetario, y esto ya lo está reconociendo el propio SICA, entramos en escenario de recesión, que es más fuerte que estanflación, porque es recesión con alta inflación. Yo escuché esta mañana algunos comentaristas diciendo estamos en plena estanflación, porque decían que estamos en recesión más inflación. Recesión más inflación no es estanflación. Estancamiento más alta inflación es estanflación. Entonces, los números que se han conocido la semana pasada son números preocupantes en términos de lo que es la economía real. Hablamos de una caída de la industria del 3.3, pero como venimos diciéndolo también aquí, esto no es homogéneo. Lo preocupante es que alimentos cae 8.8, casi 9, y dentro de eso, por ejemplo, aceites, que es un elemento de la vida cotidiana, cae 19%. Estamos hablando en términos industriales, con lo cual es obvio que la demanda no está tironeando para que la producción vaya en la dirección que todos quisiéramos que fuera. Pero también hemos tenido y hemos conocido la balanza más roja del año y la balanza más comercial más roja que se tenga memoria en un mes. 1.500 millones. Con más de 6% de crecimiento de las importaciones y una caída en las exportaciones del 6%. Por supuesto que el costado, diríamos, que viene a, contrabalancear, valga la redundancia, estas noticias, es que ya las reservas, con la llegada de los 15.000 millones como primera entrega del fondo, han superado los 63.000 millones en el Banco Central, y este es un elemento que debiera dar solidez para, sobre todo, frenar ese proceso de volatilidad cambiaria que impide, ¿no es cierto?, poder tomar las medidas que está queriendo tomar SICA, el Armani del gobierno nacional. ¿Y cuáles son esas medidas? Lo hemos visto. Primero, miremos el diagnóstico. SICA dijo explícitamente, señores, el segundo semestre va a venir más difícil, más duro que el actual. Es decir, traducido, y muchos, inclusive en el gobierno, lo han traducido, el propio SICA, lo peor está por venir. Lo peor aún no ha llegado, porque la recesión profundizada, eso sí es lo peor. Con lo cual uno no puede evitar asociar la frase del presidente del 1 de marzo diciendo lo peor ya pasó. Pero tampoco puede uno dejar de asociar que el mismo día que SICA decía esto, horas después en Chile, reunido con inversionistas importantes de Chile, ustedes saben que Chile es un mercado que privilegiamos mucho porque es el mercado con el que mayor superávit comercial de todo el mundo tenemos, es decir, la balanza más favorable comercialmente la tenemos con Chile. Allí, el amigo Duhovne decía que en 2 meses está la reactivación en la Argentina. Entonces, alguien que conoce de economía real como SICA le está diciendo, no, querido, todos los 6 meses que vienen van a ser peores que el semestre actual. No podemos seguir prometiendo, como prometimos en algún momento, que la lluvia de inversiones venía, que el segundo semestre iba a ser de crecimiento y los famosos brotes verdes se iban a transformar en praderas verdes. Terminemos con este tipo de situaciones que después terminan originando conferencias de prensa como aquella del 28 de junio para cambiar pautas. Ustedes imagínense si hubiéramos tenido que hacer una conferencia de prensa cada vez que cambiaba una de las pautas del presupuesto nacional que está vigente. Hubiera sido una payasada. Entonces, no hablemos más, por favor, de promesas que no tenemos certezas de cumplir y tratemos de
hablando futbolísticamente, no podemos evitarlo, de parar la pelota, ponerla contra el piso, ¿no es cierto?, y hablar sobre las efectividades conducentes como lo que está haciendo el ministro de la Producción, el nuevo ministro de la Producción. Yo pensaba, ¿no es cierto?, que las medidas claramente iban a venir en la dirección que está intentando hacerlo SICA. Cuando decíamos hoy que la dificultad de desarrollar una política de defensa de las pymes, etcétera y demás, lo pensábamos porque muy inteligentemente el gobierno se da cuenta de que lo que está diciendo SICA es la verdad y no lo que está diciendo Duhovne, y entonces dice, si haber entrado al stand-by no significa, punto 1, pérdida de poder adquisitivo en términos de salario real, punto 2, recesión, caída de actividad y por lo tanto caída de ventas y además crecimiento de la desocupación, porque nos estamos enterando todos los días. Hoy es TELAM, pero antes fue el INTI, y fue el ANMAT, y fue etcétera, etcétera, etcétera. En el Estado es obvio de que uno de los renglones del acuerdo chico, ¿no es cierto?, de la letra chica del acuerdo con el fondo es la reducción, ¿no es cierto?, del gasto público. ¿Y cómo se manifiesta eso en términos concretos? En el achicamiento del personal. Esto luego se trasladará a las provincias y seguramente se trasladará a los municipios. Vamos a ver de qué manera y cómo se va efectuando esto. Pero lo preocupante es que esa masa de trabajadores que queda desocupada desde el Estado no solo no puede ser absorbida por el sector privado por lo que hablamos de la recesión, sino que además allí también va a crecer la desocupación y no solo se van a destruir puestos de trabajo, sino que, lo más grave, se van a destruir fuentes de trabajo. Como el gobierno se da cuenta de esto, SICA claramente empezó a trabajar inmediatamente en tratar de paliar esta situación que es tan dificultosa. ¿De qué manera? Muy simple. Si el 80% del empleo está en las pymes, hay que salir urgentemente a plantear algún tipo de malla de contención para minimizar el impacto negativo que va a tener este semestre, ¿no es cierto?, recesivo en las pequeñas y medianas empresas. Y aquí aparece algo que algunos pensaron que era eufemístico cuando lo decíamos, que es el condicionamiento del fondo. ¿Por qué? Porque lo primero que plantea SICA es, señores, con tasas del 47% no puede haber defensa alguna de las pymes, no hay cadena de pago que resista, no puede haber descuentos de cheques para financiarse, no puede haber ningún financiamiento. En realidad, digámoslo con todas las letras, con tasas del 47% lo que conviene es cerrar las unidades productivas, sea del campo, sea de la ciudad, y abrir financieras. Digo, no hay posibilidad alguna de que una actividad productiva en la Argentina resista tasas de interés reales, es decir, por sobre la inflación cercanas al 15 o al 16% o al 17%, como ha estado ocurriendo en la semana pasada. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando él se plantea ver de qué manera se baja la tasa, claramente aparece el primer condicionante del Fondo Monetario. La tasa no se puede tocar si el Fondo Monetario Internacional no lo aprueba. Para algunos, que era un eufemismo hablar de condicionamiento del fondo, aquí tienen el primero. Aquí tienen el primero. Políticas que anteriormente se podían resolver en el Banco Central o entre el Banco Central y un Ministerio de Economía fuerte, ahora necesitan la autorización del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque eso implicaría o podría ser leído por el fondo como un intervencionismo del Banco Central, cuando precisamente el acuerdo dice todo lo contrario. ¿Para qué? Para sostener el valor de la divisa, cuando claramente se dijo que hay que dejarla flotar libremente. Parece importante que esto sea registrado, parece importante. Y entonces, ¿qué se va a hacer con las pymes? Y bueno, claramente se va a buscar algún tipo de compromiso del sistema financiero argentino para lograr que haya
un financiamiento desde el sector privado, que la obra pública que anteriormente se iba a financiar lógicamente con fondos del Tesoro y presupuesto del Estado, ahora se haga a través de la metodología de los PPP. En esto está muy confiada las provincias y están muy confiados en la reunión que en el día de hoy han tenido el secretario general de la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción, con el gobierno nacional. Otro elemento del cual nosotros no nos podemos hacer los distraídos y está enmarcado dentro de lo esperable cuando se está en situación de stand-by. ¿Qué es qué? Que es el conflicto social. Y en el día de ayer hemos tenido, como muestra de este conflicto social, el paro más importante desde que asumió Macri. Digámoslo, asumamos esto, el gobierno lo ha asumido, ha sido un paro total. Como claro, cuando no hay transporte, ¿no es cierto? Ningún tipo de transporte, tengamos en claro que desde que está Macri, la UTA nunca había parado. La UTA en general es un gremio que ha jugado bastante cerca, particularmente de Triaca, y que esta vez tuvo que sumarse a una medida que fue total. Pero también hay un nuevo elemento. Este fin de semana ha habido una reunión en Mar del Plata, en la que participó también gente del gobierno como Vidal y Stanley, donde la Iglesia Católica ha dado a conocer el documento más duro que yo tenga memoria. Yo no recuerdo un documento con tanto énfasis puesto en la crítica a la política económica desde los tiempos de la dictadura. Los tengo que decir con todas letras. A lo mejor después en la charla de café con Héctor tratamos de recordar si hubo un documento más duro que este. Yo creo que no, pero digo, sea o no el documento más duro, lo concreto es que la dureza de este documento está indicando claramente que esto no puede haber sido hecho sin instrucción expresa del Papa Francisco y que esto implica claramente un aval al paro que me parece muy pocos tenían registrado que iba a plantearse con tanta intensidad. Diría inclusive que la valoración que la Iglesia hace de la situación social y de las negociaciones paritarias, etcétera y demás, es más dura que la que hace el propio gobierno. Y me parece importante que esto sea tenido en cuenta.